Continuación, vamos con el tema grandes daños, pacientes pequeños, manejo del dolor del paciente con trauma pediátrico. Muchas gracias, doctora María de los Ángeles Vélez, por adelantar su conferencia, ya que tenemos unos desperfectos técnicos con el doctor Treviño, pero estamos por solucionarlos. La doctora María de los Ángeles Vélez es médico especialista en pediatría con subespecialidad de terapia intensiva pediátrica en curso en el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert de Guayaquil, Ecuador. Bienvenida, doctora Vélez. En este momento usted ya puede compartir su pantalla y habilitar el micrófono. Doc, no sé si nos está escuchando, doctora Vélez, por favor nos confirma. Ya, ahí sí. Y Lo siento, buenas noches. Y aquí Sí, te podía también escuchar, está. perdón, pero no podía habilitar, no sé qué pasó. No sé si ustedes me escuchan bien. Perfecto, doctora, se le escucha muy Sí, bien. doctora Vels. Ya, ok. Buenas noches con todos y perdón el retraso. Pero no, había un problema con el internet. Bienvenida, Nada. bienvenida María de los Ángeles. Qué gusto. Bueno, buenas noches con todos y nada, pues para mí es un gusto y un orgullo poder presentar manejo del dolor en el paciente pediátrico. Entonces, a continuación voy a compartir pantalla. No sé si se está compartiendo ya. Sí, se está compartiendo, pero no la presentación. Uy, lo siento. Estamos viendo que nos está Ya, presumiendo ahí, perdón. su Ya, Mac, su Mac Air. ahí. Ya, ok, ahí Sí, estamos. doctora Vélez. Ya, Chévere. ok. Muchísimas gracias. Bienvenida, doctora Vélez. Ok, entonces, empezamos. Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca del manejo del dolor en el paciente pediátrico, sobre todo en un trauma pediátrico. Esto es abordado dentro de las principales emergencias en nuestras instituciones. Y bueno, nosotros tenemos conocimiento que en Ecuador muchos de los pacientes pediátricos no son vistos o valorados directamente por un pediatra en una sala de emergencia, sino que este es valorado incluso por emergenciólogos de adultos y sería importante que lo puedan, que tengamos la idea y sobre todo perder el miedo en el uso de los opioides o de analgésicos mayores. Bien, soy médico pediatra, mi nombre es María de los Ángeles Vélez Jiménez, soy médico pediatra y actualmente subespecialista en terapia intensiva pediátrica. Lo realicé en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde en Guayaquil. Soy de Loja y como médico general me gradué en la Universidad Nacional de Loja. Bien, dentro de las generalidades en un trauma pediátrico, primero sabemos que en los niños la principal causa de muerte en pediatría son los traumas cráneoencefálicos, pacientes politraumatizados. Y de acuerdo a las edades que nosotros valoramos a nuestros pacientes, van a presentar diferentes mecanismos y estos pueden ser caídas, accidentes de tránsito, mordeduras de animales, quemaduras, todos estos asociados a un dolor y nosotros como médicos que valoramos a los pacientes en la emergencia, es sumamente importante manejar de forma principal o prioritaria el dolor, sin tener que causar más dolor en el paciente. Existen dos instituciones, bueno, no dos, sino muchas instituciones, en donde hay publicaciones acerca del dolor
y tanto en pacientes adultos como en pacientes pediátricos. Una de ellas es la Asociación Internacional del Estudio del Dolor y otra es la Sociedad Americana de Anestesiólogos. Y ellos ofrecen los siguientes conceptos. Primero, refieren que dolor es una experiencia física o emocional causada por un componente nocivo. Y que el paciente llegue a nuestras urgencias, eso indica un problema, es una bandera roja, es una alarma, y nosotros tenemos que diagnosticar, valorar la etiología de ese dolor y sobre todo tratarlo, tratar el dolor. Porque un paciente pediátrico no puede observarse muchas horas para tratar de manejar el dolor en busca de un diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como emergenciólogos? ¿Qué es lo que hacemos como pediatras? Pues tratar de buscar la analgesia, que es la ausencia del dolor frente a estímulos nocivos. En pediatría existen muchos mitos y estos mitos hacen que nosotros tengamos temor en utilizar opioides, temor en utilizar analgésicos un poco más fuertes y creemos que estos analgésicos los podemos utilizar únicamente en terapia intensiva o en hospitales de tercer nivel. Hoy por hoy se conoce que los pacientes pediátricos, cuando estos cursan la semana entre las 24 y 29 semanas de gestación, se finaliza ya el desarrollo de las vías nociceptivas del dolor. En la semana 30 se completa la mielinización hacia el tálamo y la corteza cerebral, es decir, que el paciente, si tenemos un prematuro de 30 semanas, este niño, este prematuro, ya puede sentir dolor. Y tenemos unos mitos. Entonces, dentro de los mitos en pediatría, nosotros creemos que porque son pequeños, los niños tienen una inmadurez en su sistema nervioso central y por lo tanto tienen un umbral más alto del dolor en relación al adulto. Eso no es así. Tenemos que el niño llora por todo, pues no es así. El niño llora de acuerdo a la edad del paciente. Este niño podrá llorar por hambre, por irritabilidad, por dolor o porque algo le está molestando al paciente. Entonces, nos quitamos de la cabeza que el niño llora por todo. Segundo, no presenta memoria para las experiencias dolorosas, pues sí lo presenta. Mientras más experiencias dolorosas tenga el paciente en la edad pediátrica, eh, en la edad adulta, estos pacientes son propensos a tener alteraciones psiquiátricas, depresiones, ansiedad y sobre todo van a tener esta memoria de estas experiencias y van a tener temor en asistir a los lugares hospitalarios. ¿Tienen más riesgo de efectos secundarios como opiáceos en la edad pediátrica? Mentira. Hoy por hoy se trata el dolor, se ataca al dolor de acuerdo a la intensidad del dolor. Este es leve, este es moderado, este es grave y entonces hay medicamentos especiales para atacar, para tratar a cada uno de estos dolores, de estas intensidades. Y finalmente, otro de los mitos es que los opiáceos utilizados en la edad pediátrica predisponen a la adicción en edad adulta, pues tampoco es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hacen todos estos mitos? Que nuestros pacientes, que nosotros no reconozcamos un dolor y por lo tanto este no es tratado. Entonces, si comparamos a un paciente pediátrico con un paciente adulto, el paciente pediátrico es infradiagnosticado de un dolor y por lo tanto infratratado. Pueden tener una misma patología, el adulto, el adolescente o un paciente más joven, un escolar. Sin embargo, tenemos más facilidad de manejar a un paciente adulto, tenemos menos miedo en administrar analgésicos en un paciente adulto que en un paciente pediátrico. Entonces, ¿existe o no existe el dolor en pediatría? Sí, sí existe y existe desde que ellos son neonatos, desde que ellos tienen 30 semanas, ellos ya pueden sentir dolor. Entonces, ¿cómo se manifiesta este dolor en el paciente pediátrico? Pues existen respuestas fisiológicas, respuestas comportamentales y respuestas hormonales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que nuestro paciente se somete a un dolor, nuestro paciente pediátrico va a estar
taquicárdico, va a presentar incremento del gasto cardíaco, va a incrementar el consumo de oxígeno, por lo tanto puede tener un volumen corriente disminuido, va a estar un poco taquipneico, va a haber una disminución en la movilidad intestinal, van a haber alteraciones en la coagulabilidad, incremento de catecolaminas, glucagón, el paciente va a estar hiperglicémico. Y bueno, todas estas respuestas del dolor en el paciente pediátrico permiten que nosotros dejemos la parte subjetiva del dolor y pasemos a una parte objetiva, de tal forma que existen escalas en las cuales nosotros podemos utilizar y evaluar de una mejor forma el dolor, siempre y cuando consideremos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, cómo mi paciente se está comportando al dolor. ¿Qué tipos de dolor tenemos en pediatría? Los mismos que en el adulto. Tenemos un dolor somático agudo, un dolor visceral, un dolor neuropático, un dolor crónico. En esta presentación, lo que vamos a enfatizar es el manejo del dolor somático agudo. Es un paciente politraumatizado el que está llegando a nuestra casa de salud. Es un paciente con un trauma, con una fractura, que va a generar un dolor agudo, más no un dolor crónico. Tenemos dolores viscerales, claro, los dolores y sobre todo el más temido, el dolor abdominal y a descartar un posible abdomen agudo. ¿Cuáles son las características del dolor y qué es lo que debemos buscar antes de tratarlo? Primero, para tratar el dolor, el paciente llega con dolor a nuestras urgencias pediátricas, a nuestra emergencia y tenemos que tratar de llevar al diagnóstico, buscando el mecanismo etiopatogénico, las vías por las que este es transmitido, buscar si es que su origen es visceral, somático, neurológico y valorar sobre todo la intensidad, si es que este es leve, si es que este es moderada o si es que este es intenso. ¿Qué pasa con la percepción del dolor en el paciente pediátrico? Inicialmente, y como les había mencionado hace un momento, hay una respuesta subjetiva. ¿Por qué? Porque es lo que el paciente nos dice, porque es lo que el cuidador nos dice, por lo que es lo que el familiar nos está expresando. Esto se puede convertir en una respuesta objetiva en el momento en que nosotros utilizamos escalas y valoramos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Sin embargo, el paciente pediátrico, la percepción del dolor se ve alterada por algunos aspectos. Primero, el género, la edad, el nivel cognitivo. No es lo mismo valorar un dolor en un paciente lactante, en un preescolar, en un escolar o en un adolescente. El nivel cognitivo varía mucho y tenemos que estar muy atentos en la expresión de nuestros pacientes. En pediatría nosotros tenemos muchos pacientes con parálisis cerebral infantil, muchos pacientes con síndromes de Down, muchos pacientes sindrómicos que no van a expresar el dolor como cualquier otro niño. Sin embargo, existen escalas, existen formas, existen métodos que permiten evaluar el dolor en esos niños. El otro miedo y el otro parámetro muy importante en la percepción del dolor pediátrico es el miedo y la ansiedad. Aquí es claro que el paciente llega por dolor, pero también nos tienen miedo. Y entonces la emergencia se vuelve una locura porque el niño no para de llorar, no para de llorar, no para de llorar y no sabemos si es por dolor o es por ansiedad. Y ojo que también aquí viene el manejo de la ansiedad en los padres, en las personas que lo cuidan. Luego tenemos las experiencias anteriores, que ya lo habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, la cultura también y el entorno. Valoramos la intensidad del dolor. Inicialmente había comentado que es una respuesta subjetiva. Vamos a tratar que esta respuesta subjetiva se convierta en una respuesta objetiva. Y entonces la diferencia entre el niño y el adulto es que el niño tiene una escasa capacidad verbal y que hay cambios de conducta y que estos pueden ser cognitivos. Entonces existen escalas para las cuales tenemos que familiarizarnos y hay millón escalas. Es cuestión de buscar en internet y tenemos escalas. Mi recomendación es que se familiaricen a la mano y que se pueda evaluar y se pueda realizar esta valoración. Entonces, dentro de las escalas para la valoración del dolor, existen las escalas conductuales,
donde valora expresiones faciales. Esto está dado para pacientes mucho más pequeños, para pacientes menores de 5 años, en donde yo evalúo el comportamiento de mi paciente para valorar el dolor que tiene. Hay escalas fisiológicas que se puede evaluar en cualquier edad. ¿Por qué? Porque todos tienen signos vitales, todos pueden taquicardizar, todos pueden tener alteraciones en su frecuencia respiratoria. Entonces, las escalas fisiológicas se evalúan en todos, se puede aplicar en todos los pacientes pediátricos, independientemente de su edad. Y las autoevaluatorias son aquellas que permiten numéricas, visual análogas, y entonces estas permiten que el paciente exprese la intensidad del dolor que él tiene. Y entonces la característica o cuál es lo importante en este tipo de escalas es que mis pacientes tengan más de 5 años, que ya sepan los números. Entonces, normalmente este tipo de escalas se las aplica para pacientes mayores de 7 años. Entonces, como les expliqué, existen escalas para todas las edades. Existen las escalas gráficas, subjetivas, numéricas, análogas, y aquí les he traído en gráficas el tipo de escalas que nosotros podemos utilizar en el momento de valorar el dolor en urgencias pediátricas. La puntuación en cuestión al dolor. Todas estas escalas tienen sus puntuaciones. Sin embargo, de una forma general, nosotros podemos grabarnos que no hay dolor cuando la puntuación es 0. Hay un dolor leve de 1 a 3, hay un dolor moderado de 4 a 6 y hay un dolor intenso cuando este es más de 7. La OMS propone los escalones. Entonces, de acuerdo al escalón o a la intensidad del dolor, propone el manejo de los analgésicos. Y para un dolor leve propone el paracetamol o los AINES, a la cabeza el ibuprofeno. Para un dolor moderado propone un opioide débil más un AINE o más un paracetamol o coadyuvantes. Para un dolor intenso propone opioides y opioides potentes, más un AINE o un paracetamol. Lo que les mencionaba en la evaluación de los pacientes neurológicos, para nosotros lamentablemente es muy frecuente tener pacientes con síndromes neurológicos o parálisis cerebral infantil. Entonces, la evaluación de estos pacientes es distinta. Y aquí nos ayudamos muchísimo de la información que nos da el cuidador, de la información que nos da el papá. ¿Y qué es lo que en qué vamos a enfatizar? En que si es que el paciente está más hipertónico, cómo está el tono, si cada vez tiene más rigidez, si hay mayores movimientos, si tiene comportamientos atípicos a los que el paciente normalmente presenta, que estos pueden ser mayor risa o retraerse o presentar mayor tipo de contracciones o simplemente que el paciente empiece a convulsionar de forma más frecuente de lo que normalmente lo hacía. Existe en la literatura una escala numérica individualizada que la presentan para este tipo de pacientes. ¿Cuál es la importancia de manejar una correcta analgesia? Primero vamos a disminuir nuestra estancia hospitalaria, disminuimos las complicaciones, disminuimos la ansiedad del niño y de los familiares y sobre todo en aquellos pacientes que tienen un trauma craneoencefálico, un politrauma y que ingresan a terapia intensiva, un adecuado manejo del dolor permite una adaptación más fácil a su ventilador mecánico. Entonces, ¿es necesario conservar el dolor para el diagnóstico? Pues esto va a depender. Si nosotros consideramos que el dolor nos aportará datos importantes como método diagnóstico, no lo tratamos ni bien el paciente pone un pie en la emergencia. Esperamos, evaluamos, pero no más allá de 1 hora el paciente ya tiene que tener controlado el dolor. Y esto enfatizo en aquellos pacientes que ingresan con dolor abdominal. El tratamiento de acuerdo a la intensidad. Ok, lo que les había mencionado y lo que propone la OMS es el dolor leve, moderado e intenso y cómo lo vamos a atacar. Entonces, tenemos medicamentos y que los podemos ir combinando de tal forma que el paciente tiene que controlarse el dolor. Normalmente,
nosotros hacemos, el paciente ingresa a la emergencia, el paciente tiene dolor y lo primero que ponemos en los pacientes pediátricos es paracetamol. Ok, no le pasa el dolor. Ok, ibuprofeno. Esa mezcla, la mezcla de dos AINES no intensifica, no hace sinergismo, no nos sirve para manejo de dolor. Entonces, si mi paciente está con un dolor moderado, la indicación es un opioide leve más un analgésico. No empezamos de forma escalonada, paracetamol, ibuprofeno, opioide leve. No. Si mi paciente ingresa a la emergencia con un dolor moderado, con un dolor intenso, pues ok, la indicación es un opioide leve o un opioide mayor. Tenemos que conocer, tenemos que familiarizarnos con las complicaciones que estos pueden presentar, sí, pero la indicación es esa. Lo que nosotros hacemos al empezar administrando de forma escalonada, que sí lo hacemos, paracetamol, ibuprofeno, y si no le pasa, en última instancia, después de 8 horas que el paciente está en emergencia, recién nos arriesgamos a colocar un opioide. Entonces, mi recomendación es perder el miedo un poco a los opioides y tratar al dolor como tiene que ser. Si este es leve, pues sí, inicio con paracetamol, con ibuprofeno, pero si el dolor es moderado o intenso, ok, vamos a empezar con los opioides. Las vías de administración. Esto es súper importante en pediatría. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos vía oral, intravenosa, transdérmica, intranasal, transmucosa, inhalatoria, intramuscular y subcutánea. Mi paciente llega con un trauma y llega con dolor. Y claro, nosotros generamos más dolor colocándole una vía intravenosa y manejando ese dolor. Hoy por hoy se describe mucho la vía intranasal, con el uso de opioides, incluso intranasales, que en primera instancia van a permitir que el paciente se calme o que se controle el primer dolor sin tener que generar un nuevo dolor con una canalización de una vía. Entonces, se recomienda mucho el uso de la vía intranasal para calmar la ansiedad, para calmar el dolor en los pacientes. Y luego, si el paciente tiene un dolor intenso, pues vamos a tener que canalizar una vía y poner un analgésico intravenoso. Pues entonces hay medidas preventivas también del dolor que también tenemos que aplicarlas. Pero de todas estas vías de administración, mientras menos invasiva sea esta, va a ser mejor, pero también va a depender del dolor que el paciente, de la intensidad del dolor de nuestro paciente. Los AINES, todos los hemos familiarizado con los AINES, todos sabemos las dosis, y lo importante de esto son los efectos secundarios y estos efectos gastrointestinales. Y ojo con no mezclar dos AINES y pensar que con esto vamos a hacer sinergismo. Los efectos adversos que les he comentado, ojo con la parte gastrointestinal. Y bueno, vamos con otro de los medicamentos que es muy bueno, que a mí me gusta muchísimo, que es la ketamina. La ketamina es un anestésico disociativo que a bajas dosis puede producir sedación y anestesia sin sueño. Lo importante de este medicamento es que no produce una depresión respiratoria, no produce hipotensión. ¿Por qué? Porque libera catecolaminas endógenas. Entonces, esta ketamina me permite colocar un tubo torácico en un paciente que tenga un neumotórax, un hidrotórax, en un politraumatizado, sin tener el miedo de que me produzca una depresión respiratoria, como lo hacen los opioides. Tampoco me va a hipotensar. Entonces, es un medicamento ideal a las dosis establecidas para los pacientes pediátricos. Va a estar contraindicado en los pacientes con trauma cráneoencefálico porque la ketamina incrementa la presión intracraneal y además también tiene funciones broncodilatadoras. Dentro de los mórficos, estos son los analgésicos más fuertes que tenemos. Son importantes para el manejo del dolor moderado a severo, no solo severo, moderado a severo. Es importante también para el manejo del paciente oncológico y lo importante de estos mórficos es que tienen estos 3 receptores. Tienen el receptor mu, el receptor kappa y el receptor delta. Se describieron 2 receptores más, pero los más importantes son estos 3.
y de acuerdo a la acción del receptor que se active, van a producir la analgesia. Tenemos los 3 receptores, entonces aquí podemos describir y ver que los receptores Mu son los más fuertes y los receptores Mu son los que más efectos adversos podemos tener, sobre todo con la depresión respiratoria, que es el mayor miedo que tenemos al administrar los opioides. Los receptores kappa tienen menor efecto para la analgesia y menos efectos adversos. Es importante aquí destacar el fármaco, la codeína, el tramal, que son medicamentos que son opioides leves, pero estos están contraindicados en pacientes menores de 12 años. ¿Por qué? Porque existe esta enzima citocromo que convierte la codeína en morfina, pero hay personas que tienen genes duplicados y que se consideran metabolizadores ultra rápidos y tienen mucha toxicidad. Entonces, nosotros tenemos claro que los pacientes menores de 12 años pueden tener, no, pueden ser metabolizadores rápidos y en tal caso en ellos podemos producir toxicidad a dosis pequeñas, tanto del tramal como de la morfina, como la codeína. Entonces, estos 2 medicamentos en pacientes menores de 12 años, con cuidado. Normalmente en Estados Unidos no está aprobado en estos pacientes, sobre todo el tramal, pero en nuestras unidades, y ya va a depender de la unidad del hospital en donde estemos trabajando y, y cómo nos familiaricemos con el tramal. Pero como recomendación, pues no lo recomiendo en pacientes menores de 12 años. Dentro de los efectos adversos de los opioides, estos van a tener efectos gastrointestinales también, van a producir estreñimiento y bueno, el principal efecto adverso que tenemos es la depresión respiratoria y esta depresión respiratoria va a depender de la forma en cómo lo administramos. Entonces, no administrarlo de forma rápida, administrarlo de forma lenta, empezar con la dosis más baja, sí, del opioide y diluido. En cuanto al tramal, este puede reducir el umbral en los pacientes que tienen convulsiones. Entonces, en pacientes con parálisis cerebral infantil, pacientes con epilepsia, tratar de evitar administrar el tramal porque el umbral de las convulsiones disminuye. Y bueno, esta diapositiva es una de las que más me llama la atención. ¿Por qué? Porque cuando el paciente llega a urgencias pediátricas y el paciente tiene un dolor moderado o leve, nosotros podemos administrar fentanilo intranasal. Este fentanilo intranasal, la dosis va a ser igual que el intravenoso, de 1 a 2 microgramos, de 1 a 3 microgramos por kilo. Vamos a empezar, sí, con la dosis más baja. Y es importante este dispositivo, administrarlo con un atomizador intranasal. Sobre todo nosotros, no en todos los lugares vamos a tener ya el fentanil que viene para administración intranasal, pero si nosotros lo tenemos a fentanil intravenoso, con este dispositivo, con este atomizador, vamos a generar el efecto que nosotros queremos. Entonces, lo importante de esta vía intranasal, primero, que es una vía de gran eficacia. Son dispositivos que los manejamos sobre todo en urgencias pediátricas, porque el paciente viene con un dolor y nosotros manejamos el dolor antes de colocar una vía intravenosa. Y bueno, pues esta vía intranasal tiene una gran superficie mucosa en donde hay mucho flujo sanguíneo nasal y por lo tanto la distribución del medicamento, su absorción va a ser rápida y su absorción va a ser casi completa. Entonces no vamos a tener pérdida del medicamento como lo que proponían, que se lo puede nebulizar. Entonces, a nivel intranasal también existen estas enzimas de actividad metabólica similar a la del primer paso hepático. Entonces, sí lo recomiendo que en aquellos pacientes con dolor moderado se puede utilizar fentanil intranasal. Los niveles de sedación, esto es importante, sí, para los pacientes con trauma craneoencefálico grave, pacientes que necesitan procedimientos un poco más cruentos y que no solo vamos a manejar la analgesia, sino también la sedación. En pacientes que vamos a manejar en urgencias pediátricas de forma ambulatoria, la sedación tiene que ser leve
y esta se va a caracterizar por no generar una depresión respiratoria o por no generar alteraciones hemodinámicas. Pacientes con politraumatismos que van a pasar a terapia intensiva, pues sí, en estos pacientes de entrada, pseudoanalgesia y el apoyo de su ventilación mecánica. Estas son las indicaciones de la sedación. Cuando sedo a un paciente de forma consciente, cuando sedo a un paciente de una forma profunda. Entonces, en procedimientos no dolorosos como endoscopía, tomografía, se recomienda una sedación consciente con unas dosis bajas. Procedimientos dolorosos en más de 12 años, asociarlos sí a sedación y analgesia. Pacientes con ansiedad y con agitación también se puede dar una sedación corta. La otra parte de esta exposición es la prevención del dolor en los pacientes que nos llegan a urgencias pediátricas. Entonces, para esto, si nosotros hemos controlado ya el primer dolor, vamos a utilizar métodos no farmacológicos y métodos farmacológicos. Los pacientes pediátricos lamentablemente están sometidos a procedimientos dolorosos desde muy pequeños, incluso por las vacunas. Entonces, existen métodos no farmacológicos que inicialmente los podemos realizar antes de utilizar el método farmacológico, que sí es el pinchazo en el paciente y que eso va a generar dolor. Entonces, dentro de los métodos no farmacológicos, pues vamos a tener que buscar un ambiente apropiado, vamos a utilizar hielo local. La presencia de los papás es muy importante en el manejo de los pacientes pediátricos, calma mucho la ansiedad de los niños. Vamos a utilizar maniobras de Valsalva, como inflar globos, hacer burbujitas, de acuerdo a la edad. Vamos a utilizar video distracción, la succión nutritiva o no nutritiva, perdón, en los pacientes neonatos o en los pacientes menores de 6 meses. Hay otros dispositivos que generan vibración y también nos ayuda a enmascarar el dolor que va a venir después. Y en otros pacientes, la administración de sacarosa al 24%. Los métodos farmacológicos que también podemos asociarlos a los pacientes antes de hacer venopunturas son los anestésicos tópicos, como el EMLA, y los anestésicos locales como la lidocaína o las infiltraciones locales en el caso de fracturas. Finalmente, como conclusión, como recomendación, luego de haber resumido todo esto del manejo del dolor en un paciente pediátrico, pues enfatizo que el tratamiento del dolor es un derecho en un paciente y no por ser pediátrico no lo vamos a manejar. Entonces, tenemos que conocer, tenemos que familiarizarnos con las escalas para evaluar el dolor. Tenemos que utilizar los fármacos adecuados de acuerdo al tipo de dolor que yo diagnostiqué, si mi paciente tiene un dolor leve, moderado o grave. Y finalmente, perder el miedo a los analgésicos mayores. Yo creo que esa es mi mayor recomendación, y prevenir el dolor en los pacientes en los que se pueda prevenir el dolor. Gracias, eso es todo en cuanto puedo compartir con ustedes, y nada, pues si tienen preguntas, encantada. Sí, muchísimas gracias, doctora Vélez. Realmente ha sido una exposición muy didáctica y esclarecedora. Agradecemos muchísimo que se haya dado un tiempito, y a propósito, feliz día del Internacional del Pediatra. Gracias. Lindo, gracias. En Guayaquil, las cosas estén yendo bien. Sin duda alguna, una profesional de su valía suma indiscutiblemente en el equipo de salud. El tratamiento eficaz del dolor para el paciente con trauma pediátrico a menudo se percibe como desafiante e incluso peligroso. La doctora María de los Ángeles Vélez ha explicado por qué no solo es posible controlar de manera efectiva el dolor en la sala de emergencia, sino también es seguro. Además, ha explicado por qué es fundamental y esencial para los resultados agudos y también a largo plazo. Ella nos ha permitido durante esta tarde y anoche desarrollar algunas estrategias para reconocer el dolor en el paciente con trauma pediátrico, y nos ha recomendado algunas escalas, y nos ha dado también algunas recomendaciones para mantener o ser fieles a una escala específica para la valoración del dolor. Doctora Vélez, en cuanto a planes que se puedan desarrollar en sala de emergencia por parte de nuestros médicos asistentes para el tratamiento del dolor, ¿cuál cree usted que sería un plan adecuado? A ver, ok.
Primero familiarizarnos pues con las escalas. Yo sé que en urgencias, y va a depender de cómo nos llega el paciente, no todos vamos a tener las escalas a la mano. Pero una vez que nos empezamos a familiarizar, o al menos a reconocer e identificar que mi paciente pediátrico tiene un dolor leve, moderado o grave, pues yo sí sugiero que en cada unidad se genere el protocolo de qué medicamentos primero tengo inmunidad y con qué medicamentos tengo que familiarizarme, y generar el protocolo del uso de medicamentos de acuerdo a la intensidad del dolor. Entonces, hay millón analgésicos que se pueden utilizar. Entonces, está el paracetamol, el ibuprofeno, el ketorolaco, el metamizol, y luego vienen los analgésicos, el tramal, la codeína, la morfina, el fentanilo. Entonces, es cuestión de ir mezclando, pero de forma clara y de forma concisa en cualquier unidad de salud eh, en la que estemos, yo considero que deberíamos protocolizar dolor leve, dolor moderado, dolor grave, dolor intenso. Se utiliza esto, esto y esto. Y ojo, que cuando utilizamos cuando utilizamos fentanilo, pues sí hacer una evaluación y sobre todo tomar en cuenta que este puede producir una depresión respiratoria, pero va a depender mucho de cómo lo administran. Entonces, yo creo que deberíamos perder ese miedo. Sí, Y esa es mi inclusive recomendación. la vía inhalatoria, muchísimas gracias, doctora Vélez. Inclusive la vía inhalatoria está documentado por la evidencia desde hace algunos años que el uso de la vía inhalatoria para la administración de fentanilo es tan efectivo en el control del dolor como si fuese intravenoso, pero bastante más seguro para prevenir o disminuir la posibilidad de depresión respiratoria. Parecería ser entonces que lo más correcto y lo más efectivo que se debería aplicar ya el día de mañana después de cerrar esta conferencia y regresar a los servicios de emergencia, la valoración adecuada del dolor pediátrico y el manejo adecuado del dolor pediátrico con analgésicos de la potencia que el dolor lo requiera. Voy a hacerle llegar algunas preguntas. La primera de ellas, que me he permitido responder en forma privada, pero quisiera traspasarla también a usted, es la dosis de la ketamina para utilizarla como analgesia. Hola, ya, de Sí, 1 a 2 listo. microgramos. Muy bien, por kilogramo de peso, Por kilo, sí. Todo. como, Perdón. En el paciente pediátrico todo es por peso. Entonces, ojo con los pacientes que pesan más de 30 kilos, que sí se los puede manejar ya con dosis de adultos. Eh, entonces, en los menores de 30 kilos sí es por peso. Entonces, empezamos con las dosis más bajitas, que es 1 por kilo. Y bueno, la ketamina, pues, lo mejor. de acuerdo, muchas gracias. En pacientes pediátricos con dolor moderado, ¿qué opioide específicamente se recomienda utilizar? A ver, va a depender de qué opioide tengamos en nuestras instituciones. Personalmente, me inclinaría por el tramal, porque es un opioide leve, y que si lo asocio a un ketorolaco, pues eh, voy a cubrir bastante bien lo que es el dolor y sobre todo puedo evaluarlo. Pero sí, yo utilizaría el tramal y junto con un AINE. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, en aquellos pacientes con trauma mayor, fracturas, caídas, no los tengamos llorando ni recomiende dar paracetamol a dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso. Avance de forma segura y con base en la evidencia a la utilización de opioides eh, leves o moderados. ¿Cuál considera usted que es la mejor vía, la nasal o la vía oral en la administración de los fármacos? Ahora, en el contexto del trauma, ¿no? Por supuesto que es de lo que estamos hablando, porque a un niño en forma ambulatoria no le vamos a administrar fentanilo nebulizado. Pero ¿cuál considera usted en el contexto del trauma que es la mejor vía para la administración de fármacos? Intranasal. Inicialmente. O sea, el paciente llega con dolor, el paciente llega fracturado, llora, es imposible. Y encima los pediatras pedimos canalícele una vía y póngale medicación y póngale ketorolaco. A veces eso no es suficiente. Entonces, sí, yo recomiendo, si tenemos el fentanilo, ok, intranasal, la dosis que corresponde, vamos a controlar inicialmente el dolor.
Y luego, pues sí, el paciente va a necesitar una vía intravenosa, pero va a estar más tranquilo, ya no va a estar tan ansioso. Entonces, antes que el oral en este tipo de pacientes, perdón, pero hasta lo pueden vomitar y no nos va a servir de nada. Si es un paciente con un politraumatismo, con una fractura, entonces, bueno, todos sabemos que para las fracturas el mejor analgésico es la inmovilización, pero pues si no lo podemos realizar, el fentanilo intranasal. En medios hospitalarios y sistemas de salud de bajos recursos que no dispongan de ketamina, por ejemplo, pero se tiene tramadol, ¿cuál sería la consideración para el uso de este fármaco en niños menores de 12 años? Sí, se pueden usar, pero con todos los cuidados, todas las medidas. Nosotros lo usamos. Es una recomendación, sí, que no se debería usar en menores de 12 años, que en Estados Unidos no se autoriza este medicamento, pero nosotros lo usamos a dosis bajas, no nos ha ido mal, no hemos tenido mala experiencia con el tramal, pero, pero si tengo ketamina en mi hospital, pues obviamente me voy a inclinar por la ketamina. En un hospital más básico no voy a tener ketamina, entonces yo utilizaría el tramal. Finalmente, doctora Vélez, las vías de administración entre intranasal y nebulizada, tomando en cuenta que no todas las casas asistenciales, inclusive los hospitales de tercer nivel, especialistas en pacientes pediátricos, disponen de dispositivos para poder pulverizar el analgésico y administrarlo vía intranasal o nebulizada. Esa es una pregunta como cuando me dicen los corticoides, intranasal o nebulizado. La recomendación es intranasal, antes que nebulizado. Acuérdense que cuando nebulizamos un paciente, solo el simple hecho de la nebulización, el chico se aloca. Entonces, yo recomiendo intranasal a nebulizado, sobre todo porque por la forma en cómo se lo va a administrar. Incluso si no tengamos el dispositivo, nosotros podemos administrar con una jeringuilla de insulina la dosis que le corresponde y no pasa nada. Pero sí, personalmente prefiero intranasal a nebulizado. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Vélez. Para el resto de preguntas sobre dosis, la pediadosis y algunas otras aplicaciones existentes ahora para el celular, tienen recomendaciones específicas sobre dosis de todos los medicamentos. Sí. Querida Es cuestión doctora de googlear. Ok. Vélez, Un gusto, doctora Vélez, gracias. ha sido realmente un placer haberla visto primero, después de tantos años. Le mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un poco raro tener un pediatra entre nosotros, pero ha sido fundamental poder aclarar el manejo de la analgesia en los niños en sala de emergencia. Le No, pues agradezco gracias. desde el corazón. Gracias a ti, gracias al equipo organizador y nada, pues espero que les haya servido y que la exposición haya sido útil y que se hayan esclarecido pues algunas dudas, sobre todo estos mitos, que el paciente no tiene dolor, no, sí tiene dolor. Muchas gracias a todos y gracias al equipo organizador. Estoy seguro que sí. La doctora Ángeles Vélez es médica especialista en pediatría y se encuentra en este momento terminando su especialidad en cuidado intensivo pediátrico en la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias. John.